Sí, todos ganan en el Mystery Sale de JCPenney. Apresúrate a la tienda hasta el 2 de agosto para la entrega de cupones mientras duren. Despega y descubre un cupón sorpresa de 30, 40 o hasta 50% extra. O si eres de los más suertudos, podrías recibir el cupón Jackpot. $60 de descuento en una compra de 60 o más. Encuentra más ofertas en jcp.com. Sí, es JCPenney. Entrega de cupones mientras duren. Aplican exclusiones solo para mayores de 18 años. En Jalisco fue detenido el R1 bajo un fuerte operativo y enfrentamiento. La Secretaría de Seguridad lo señala como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Tras la orden de cierre de las escuelas militarizadas en México, la mamá de Dafne lamenta la muerte de su hija, pero mantiene la esperanza de que todos los responsables sean castigados y más casos como este no vuelvan a suceder. Hola, te saluda Carla Angélica López. Es viernes 31 de julio y esto es En Portada, historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Agradecemos tu preferencia y te invitamos a que sigas nuestras redes, activa las notificaciones y danos like si te gusta el episodio. Comenzamos. El municipio jalisciense de Atotonilco el Alto tuvo una inesperada jornada de tensión cuando la tarde de este jueves un automóvil blanco irrumpió la serenidad de sus calles en una persecución a alta velocidad. Detrás de él y a su alrededor habían más de 30 unidades del ejército mexicano, la policía estatal y corporaciones municipales, intentando evitar su escape. Ahí se desató el enfrentamiento armado. Duró cerca de 20 minutos, obligando a la gente a resguardarse. Helicópteros sobrevolaban la escena en la cabecera municipal. Cuando cesaron los disparos, había sangre en el pavimento junto al vehículo objetivo en el que murió un presunto escolta y otro más fue detenido junto al R1, Ramón Ángel N., presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo en entrevista para Milenio que esta detención es resultado de una investigación que se extendió durante casi un año y que permitió detener a más de 30 personas relacionadas con el caso. Tenemos una investigación muy sólida, es una carpeta muy integrada, muy sólida, donde se va a poder probar, que esto ya será en las audiencias, cómo él es el autor intelectual del crimen, la participación de los otros, desde los primeros detenidos, aquel sujeto que decían el licenciado, que coordinó la célula delictiva y que coordinó la célula del ataque, así se va a probar también la participación de este sujeto. Cada detenido abona a la carpeta de investigación y cada detenido y cada declaración abona a la solidez del caso. Ramón Ángel N. es señalado como líder de la célula Los R, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Es una célula muy violenta, está relacionada no solo con el homicidio de Carlos Manzo, sino con extorsión, homicidios, tráfico de droga, que afecta directamente a productores, empresarios y familias de Michoacán y parte de Jalisco. El R1 fue trasladado bajo un fuerte operativo en un helicóptero de la Fuerza Aérea desde Jalisco al Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano. El despliegue incluyó vehículos blindados custodiados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Federal. La viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, reconoce el trabajo de las fuerzas federales de seguridad, aunque reconoce que aún no se hace justicia y exige una investigación que no descarte a políticos que pudieran estar detrás del asesinato de su esposo, quien, recordemos, había señalado a potenciales responsables en caso de que algo le ocurriera: a Raúl Morón, exalcalde de Morelia y senador con licencia; a Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan; y al exgobernador de Michoacán y actual diputado federal, Leonel Godoy, en cuya administración Roldán Álvarez Ayala, hermano del R1, fue funcionario público. Roldán tiene antecedentes propios, como su detención y liberación en 2007 por supuesta protección al crimen organizado durante el Michoacanazo, aunque fue liberado. La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de 15 años de prisión por lavado de dinero contra el empresario Shenli Ye-gon, vinculado al histórico decomiso de más de $200 millones en efectivo en 2007. Además, deberá pagar una multa y permanecerá recluido en el Penal Federal del Altiplano, mientras se enfrenta a otros procesos por delincuencia organizada, narcotráfico y delitos relacionados con armas. Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Luis N., director de la Academia Militarizada Duenitz en Tamaulipas, y a Estrellita N. por el feminicidio de Dafne Zapata de 13 años durante un campamento.
Jorge Luis enfrenta cargos por comisión por omisión, mientras que Estrellita es señalada como autora intelectual. Ambos permanecerán en prisión preventiva durante la investigación complementaria de 6 meses. En entrevista para Telediario Radio, Alejandra Quintos dice no estar conforme sino hasta que todo responsable sea detenido. Todas mis noches son un tormento y hasta que no los tenga todos, yo no tengo descanso, yo no tengo paz. Con esto no estoy conforme hasta que estén todos. Y caiga quien caiga, gobierno federal, gobierno del estado, imagínate, 30 años, 36. Ayer me dijeron 36. ¿Cuántos gobiernos, cuántos sexenios, cuántos partidos, cuántas instancias, los niños siendo así violentados, torturados y con más horrores y nadie los oía y hay más muertos? En Puebla, exalumnas y exdocentes de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza denunciaron acoso sexual, maltrato físico, castigos humillantes y presunto fraude. Las estudiantes serán obligadas a actuar como edecanes en eventos con hombres desconocidos y sometidas a ejercicios extremos. El director, Daniel Guzmán López, es señalado por irregularidades y cercanía con políticos. La institución, que operó durante 16 años con autorizaciones de la SEP, enfrenta su cierre tras la muerte de Dafne en Tamaulipas y la Orden Federal contra Escuelas Militarizadas. Un reportaje de Carlos Morales para M+, que puedes encontrar en milenio.com. Periodismo con carácter. Ciberdelincuentes engañan a los usuarios de Internet por medio de la táctica cibernética ClickFix, que consiste en falsos mensajes de error o supuestas fallas técnicas en sus móviles para que copien y ejecuten comandos que instalan programas maliciosos en sus dispositivos. En México, este método ya ha sido utilizado para atacar cuentas bancarias, plataformas financieras y servicios relacionados con el SAT, con posibles pérdidas millonarias, además de que facilita el robo de contraseñas, datos personales e información laboral. Un reportaje de Oscar Valderas para M+. Prisciliano Trejo, migrante mexicano de 29 años con leucemia, murió en un hospital de Georgia tras ser liberado de la custodia del ICE en el centro de detención de Stewart. Su familia y organizaciones como Detention Watch Network denunciaron negligencia médica. Trejo pidió atención el 6 de julio, pero fue trasladado al hospital 8 días después, entrando en coma. Murió el 24 de julio. Es uno de al menos 52 casos de muertes bajo custodia de ICE desde el segundo mandato de Donald Trump. Cancún será sede de la conferencia Caribe Global Getaway sobre sargazo los días 1 y 2 de octubre para fortalecer la estrategia integral para el manejo del sargazo, su recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento bajo economía circular. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que la conferencia reunirá a países del Caribe, México y aliados como Brasil y Japón. Simplemente en el Caribe mexicano navega el sargazo en un máximo de 90.538 toneladas al día. Se estima que el 10% de ese sargazo recala en las costas de Quintana Roo. Tenemos 27 veces más que el promedio histórico. Este ha sido un año realmente difícil. Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en el norte de África, a la orilla sur del estrecho de Gibraltar, y al suroeste limita con Marruecos. En las últimas horas, Ceuta vive una grave crisis migratoria. Una entrada masiva de migrantes, principalmente marroquíes, ha superado las 50,000 personas de forma irregular, cruzando a nado el espigón fronterizo de El Tarajal. 34 personas han muerto, la mayoría por ahogamiento. Madre mía, pero vamos, están entrando, pero ya sin control. Te digo que tiene que haber por lo menos cerca de 15,000 personas ahí. Vamos, que llega la cola hasta allí. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó la ciudad y calificó los hechos como un ataque y una violación de la integridad territorial de España, responsabilizando a las mafias de tráfico de personas. Sánchez anunció el despliegue de boyas en el espigón para reforzar la contención, el envío de cientos de agentes de policía y guardia civil y agradeció la colaboración de Marruecos para agilizar las repatriaciones, aunque se teme un impacto mayor en los próximos días. La Junta de Andalucía y el PP han criticado la respuesta del Ejecutivo y exigido medidas más contundentes. Goles y hazañas en medio tiempo.
La selección mexicana sub-20 clasificó a cuartos de final del premundial CONCACAF 2026 con paso perfecto, tras golear 4-0 a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los goles fueron anotados por Diego Ramírez, Hugo Camberos, Luis Gamboa y Nelson Cedillo. México cerró la fase de grupos como líder invicto del grupo B sin recibir gol y con 9 puntos. Guatemala quedó eliminada con 3 unidades. El tricolor, dirigido por Alex Diego Tejado, avanzó con buen rendimiento y enfrentará la siguiente fase en el mismo estadio. La CONCACAF y sus 41 federaciones miembros rechazaron por unanimidad la propuesta de la FIFA y de Gianni Infantino de crear una filial, el FIFA Forward Enterprise, para vender participaciones minoritarias del Mundial y otros torneos a inversores privados, con una captación inicial de hasta $4.200 millones. El organismo argumentó falta de transparencia, debido proceso y gobernanza adecuada, y reafirmó que el futuro del fútbol debe permanecer en manos de la familia del fútbol. Detrás de los famosos. Spider-Man Brand New Day, protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, debutó con buena recepción de la crítica. Cuenta con 89% de aprobación en Rotten Tomatoes, basado en más de 120 reseñas. Las primeras críticas destacan una historia más íntima y emocional para Peter Parker tras los eventos de No Way Home, con una interpretación madura de Holland y un buen equilibrio entre desarrollo de personaje y acción. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.